Imagina que estás solo en una habitación con poca luz, justo después de una discusión devastadora. Por fuera, pareces perfectamente tranquilo, quieto, incluso imperturbable. ¿Pero por dentro? Por dentro hay una tormenta ensordecedora, un huracán de pensamientos desesperados, rogando ser comprendidos, gritando a pleno pulmón. Sin embargo, mientras todas esas pesadas palabras suben por tu garganta, chocan contra un muro invisible. Te las tragas. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de un inmenso dolor emocional, pero en lugar de defenderte, gritar o simplemente explicar cuánto duele, elegiste cerrarte por completo? ¿Retirarte a un silencio absoluto e impenetrable? La sociedad a menudo califica este silencio de frío, manipulador o cobarde. Pero, ¿y si ese silencio no es un acto de rendición, sino un mecanismo desesperado de supervivencia? Cuando la habitación se queda en silencio, la persona que tienes enfrente podría pensar que ha ganado la discusión. Podría suponer que tu falta de respuesta es una admisión de culpa, una negativa obstinada a cooperar, o peor aún, que simplemente ya no te importa. Pero eso es un profundo malentendido. Para muchos de nosotros, callar ante un conflicto no tiene nada que ver con la apatía. No es un movimiento calculado para castigar a alguien, y ciertamente no es señal de un corazón frío. Es algo mucho más profundo. Lo que experimentas en ese preciso momento es un estado psicológico conocido como inundación emocional. Pensa en tu mente como un circuito eléctrico. Cuando una conversación se vuelve demasiado intensa, demasiado hostil o demasiado dolorosamente familiar, el voltaje emocional se dispara. Supera lo que tu sistema interno está diseñado para soportar, y para evitar un colapso psicológico completo, tu sistema nervioso hace lo único que sabe hacer: desenchufa. Apaga automáticamente las áreas de tu cerebro responsables del lenguaje y el pensamiento lógico. No estás eligiendo retener tus palabras. Tu sistema de defensa biológico ha desactivado temporalmente tu capacidad de hablar. Estás paralizado, atrapado en un pesado silencio, puramente como un reflejo automático para sobrevivir a la sobrecarga emocional. Pero ¿por qué tu sistema se desconecta tan rápido? ¿Por qué un desacuerdo aparentemente normal hoy desencadena una respuesta biológica tan extrema? Para entender esto, tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que mirar el entorno donde tu circuito emocional se cableó por primera vez. Para muchos que se refugian en el silencio, la causa raíz reside en una herida profundamente oculta, casi invisible. Un fenómeno psicológico conocido como negligencia emocional infantil. A diferencia de un trauma obvio, la negligencia emocional es completamente silenciosa. No se trata de lo que te hicieron, sino más bien de lo que no sucedió por ti. Imagina a un niño pequeño tratando de compartir su miedo, su tristeza o su frustración inocente. En lugar de encontrar un cálido abrazo y comprensión, se encuentra con una fría pared de desestimación. Quizás te decían constantemente que eras demasiado sensible o que estabas haciendo un drama por nada. Tal vez tus lágrimas eran recibidas con molestia, o tu enfado era castigado rápidamente, o quizás los adultos que te rodeaban estaban simplemente demasiado ocupados, demasiado estresados o demasiado abrumados con sus propias vidas como para siquiera notar tu mundo interno. Una y otra vez, año tras año, aprendiste una lección devastadora. Aprendiste que levantar la voz no traía la conexión o el consuelo que anhelabas desesperadamente. En cambio, traía críticas, traía más conflicto, o, lo más doloroso de todo, traía una indiferencia absoluta. Te diste cuenta de que expresar tus sentimientos no cambiaba la situación en absoluto. Solo te dejaba sintiéndote más expuesto y más solo. Y así, tu joven mente resiliente hizo lo que tenía que hacer para protegerte. Se adaptó.
Escribió una regla de supervivencia dura, pero absolutamente necesaria en tu subconsciente. Decidió que si decir tu verdad solo invitaba a más dolor, y si tus palabras estaban destinadas a desvanecerse en el vacío, entonces el silencio era el búnker más seguro que podías construir. Aprendiste a tragar la tormenta. Te convertiste en un experto en callar, porque en aquel entonces, callar era la única forma de sobrevivir al invierno emocional de tu infancia. Avancemos rápido hasta el día de hoy. Ahora eres un adulto. Ya no eres ese niño pequeño e indefenso. Podrías estar en tu cocina o sentado en tu coche, enfrentando lo que debería ser un desacuerdo normal y manejable con una pareja, un amigo o un colega. Pero tu cerebro no sabe en qué año estamos. En lo profundo de tu mente hay una pequeña estructura con forma de almendra llamada amígdala. Piensa en ella como el detector de humo interno de tu cuerpo, que escanea constantemente tu entorno en busca de peligro. Para alguien que creció con negligencia emocional o trauma infantil, este detector de humo ha sido fundamentalmente alterado. Es brutalmente hipersensible. Un tono de voz ligeramente elevado, un cambio brusco en la expresión facial, o incluso un suspiro profundo de la persona que tienes enfrente, ya no se procesa como un simple desacuerdo. Para tu amígdala herida, es un incendio de 5 alarmas. Es un eco aterrador del pasado, que señala una amenaza catastrófica para tu supervivencia emocional. En una fracción de segundo, tu sistema nervioso omite todo pensamiento racional y aprieta el botón del pánico. Instantáneamente, te lanzas a la respuesta de congelación. Tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve superficial, y los centros de procesamiento del lenguaje, en tu lóbulo frontal, se desconectan abruptamente. El silencio en el que caes no es una estrategia calculada, es un secuestro biológico. Tu cerebro ha desconectado literalmente tu capacidad de hablar para mantenerte a salvo del depredador percibido. Y mientras el mundo exterior ve a alguien que parece perfectamente tranquilo, distante, o quizás tercamente negándose a participar, la realidad dentro de tu mente es un estado de alerta roja absoluta. Estás completamente paralizado por un profundo miedo al conflicto y un miedo al abandono profundamente arraigado. Cuando estás atrapado en medio de esa tormenta emocional interna, cada palabra que se forma en tu garganta se siente como una cerilla encendida en una habitación llena de gasolina. Estás aterrorizado de que si abres la boca, si dejas que se escape incluso una fracción de tu verdadero dolor o enfado, detonará la situación. Te preocupa que tus sentimientos sean demasiado caóticos y que destruyan por completo la relación. Así que contienes la respiración. Te tragas el huracán. Tu profundo silencio no es un arma que estés usando contra la otra persona. En realidad, es un intento desesperado y agotador de mantener unidas las frágiles piezas de tu mundo. Estás tratando de proteger la conexión de las mismas emociones que te enseñaron que eran peligrosas de expresar. Pero debajo de la respuesta biológica de congelación y debajo del aterrador miedo a la pérdida, yace un ancla aún más pesada, una profunda y hundida sensación de resignación. En psicología, esto se conoce como indefensión aprendida. Es el trágico y silencioso condicionamiento que echa raíces cuando a una persona se le ha demostrado repetidamente que su voz no tiene absolutamente ningún impacto en su realidad. Mientras la discusión a tu alrededor continúa y la presión aumenta, una voz familiar y aplastante susurra en los rincones más oscuros de tu mente. Te dice, ¿para qué molestarse? Te convence de que, incluso si de alguna manera encuentras la fuerza para hablar, no te entenderán realmente. Te dice que, aunque expliques exactamente cuánto se te está rompiendo el corazón, nada cambiará realmente. El resultado será el mismo de siempre. Más conflicto, más agotamiento,
más soledad. Esta indefensión aprendida convierte tu silencio en una pesada manta. Te rindes al silencio, no porque no te importe, sino porque tu pasado te ha convencido por completo de que luchar por tu propia voz es una batalla que estás destinado a perder. Y aquí reside la paradoja más desgarradora de todas. Eliges el silencio como escudo. Encierras tus palabras en un intento desesperado de protegerte y de salvar la relación de que se haga añicos. Pero el mismo mecanismo que usas para mantener la paz es exactamente lo que acaba destruyéndola. Porque la persona al otro lado de tu silencio no puede leer tu mente. No puede ver al niño asustado dentro de ti, ni la tormenta biológica que ruge en tu sistema nervioso. Todo lo que siente es una pared fría e impenetrable. Y así, cuanto más te retiras para mantenerlo cerca, más se les aleja. Tu silencio, que comenzó como un frágil escudo protector, se transforma lentamente en una pared enorme y pesada que os divide a los dos. Pero el verdadero coste de esta estrategia de supervivencia silenciosa no es solo la distancia que crea en tus relaciones, es el devastador peaje que cobra a tu propia mente y cuerpo. A menudo nos engañamos a nosotros mismos creyendo que si simplemente nos tragamos nuestros sentimientos, eventualmente desaparecerán. Pero las palabras no dichas no se desvanecen en el aire. Se quedan dentro de ti. Se hunden profundamente en tus huesos. Y con el tiempo, en los espacios oscuros y silenciosos de tu mente, esas palabras no dichas comienzan a fermentar. El dolor que no pudiste expresar se transforma lentamente en un resentimiento amargo y pesado. Los límites saludables que nunca estableciste se convierten en un agotamiento diario aplastante. Y la ira que enterraste a la fuerza viva finalmente se abre camino de nuevo a la superficie, transformándose en una ansiedad crónica y asfixiante que ataca constantemente tu propio sistema nervioso. Al final, te encuentras tragando el veneno, solo para mantener cómodos a los demás. Esto nos lleva a una pregunta crucial, y a menudo dolorosa, que debemos hacernos. ¿Es nuestro silencio realmente un espacio seguro, dándonos el espacio necesario para respirar y sanar? ¿O se ha transformado, sin saberlo, en una pesada pared de piedra, aprisionándonos tanto a nosotros mismos como a la persona que amamos? Hay una línea muy fina y frágil entre tomarse un respiro necesario y excluir completamente a alguien. Cuando estás genuinamente abrumado por una inundación emocional, tu silencio está destinado a ser una pausa temporal. Es simplemente tu sistema nervioso rogando por un momento para regularse, con la pura intención de volver a la conversación una vez que la tormenta biológica haya pasado de forma segura. Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo subyacente al conflicto se vuelve tan profundamente paralizante que en realidad nunca vuelves a la mesa? Aquí es donde un mecanismo de defensa inocente puede deslizarse lentamente hacia lo que los psicólogos llaman stonewalling, el muro de piedra. El stonewalling parece una negativa completa a participar. Es cerrarse, dar la espalda y dejar a la otra persona completamente varada en medio de su súplica desesperada de conexión. La sociedad a menudo etiqueta violentamente el stonewalling como una táctica cruel y manipuladora diseñada para castigar a la pareja. Pero si lo miramos a través de la lente de la empatía profunda, descubrimos una verdad mucho más desgarradora. Para alguien que lleva las pesadas e invisibles heridas de la negligencia emocional, construir ese imponente muro de piedra casi nunca es un acto de malicia. Es un acto de puro y sin adulterar terror. No están tratando intencionalmente de torturar a la persona que tienen delante. Simplemente, están demasiado aterrorizados para salir del búnker. Si eres tú quien está atrapado detrás de esa pared, por favor, escucha esto. Tu silencio no es un defecto de carácter. Fue un fiel guardián. Intervino para protegerte cuando eras pequeño, vulnerable
y completamente ignorado. Hizo su trabajo perfectamente en aquel entonces, pero ya no eres ese niño en la habitación fría, y esa pesada fortaleza de silencio ya no es el único lugar donde tienes que vivir. No tienes que derribar la pared de golpe. La curación comienza con los sonidos más pequeños y silenciosos. Empieza por simplemente susurrar, estoy abrumado, o necesito un minuto. Se trata de concederte el permiso para finalmente decir tu verdad, incluso si tu voz está aterrorizada, e incluso si está temblando. Porque al otro lado de ese silencio, la verdadera conexión te está esperando. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste completamente paralizado en un momento doloroso? ¿Cuáles fueron las palabras que desesperadamente querías decir, pero no pudiste? Te invitamos a compartir tu historia en los comentarios de abajo. Que este sea tu espacio seguro para finalmente exhalar. Que este sea el lugar donde tu voz, por silenciosa que sea verdaderamente escuchada.